noticia de último momento. Esto, para mí es último momento, en realidad pasó esta tarde. Este árbitro, Rafael Claus, que es un poco sospechoso si revisás su historial, tomó una decisión que nadie podía creer. Es nuestro mejor jugador o uno de nuestros mejores jugadores y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso. Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA. Donald Trump admite de esta manera que intervino ante Gianni Infantino para que FIFA le quite la sanción al delantero de la selección de Estados Unidos, Faralim Balogun, expulsado frente a Bosnia. Esto permite que pueda enfrentar a Bélgica por los octavos de final. El episodio no tiene precedentes en un mundial. Durante otro fragmento de esta mañana, Ted Cruz, senador republicano por Texas, le agradeció a Trump el logro y bromeó sobre lo mucho que había servido haber tenido la Copa del Mundo en el Salón Oval. UEFA sacó un durísimo comunicado y a esta hora hay muchos movimientos entre altos dirigentes. Trump también llamó a Mauricio Pochettino, el entrenador argentino de Estados Unidos, para contarle su gestión, según cuentan los medios que habían adelantado esta información, AP y The New York Times. La jactancia de Trump, que se había mostrado ajeno al Mundial hasta estos días, confirma que hubo una intervención abierta de un gobierno para torcer las reglas de las competencias. Algo que me faltó en el editorial fue, obviamente, decirte que entre la fastuosidad de los drones por el festejo de los 250 años de Estados Unidos están nuestras calles con un incremento del 28% de gente viviendo a la intemperie, con un frío muy grande, polar. En fin. Sácame la cortina y poneme otra para poder entrar a la entrevista que tenemos ahora. ¿Cómo te va, Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros? ¿Cómo estás? Nora Anchar te saluda. Hola Nora, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, ¿cómo estás? ¿Estás siguiendo el fútbol? ¿El mundial? No tanto como en otro momento, pero sí. Bueno, pero digo, lo venís siguiendo el mundial, lo venís viendo. Sí. ¿Qué pensás de esto de Trump recién que acabo de leer? La aceptación por su parte de haber pedido directamente a la FIFA que le sacaran la sanción a su jugador para que entre esta noche. Es la impunidad, ¿no? Es decir, que tienen estos personajes de la política actual de creerse dueño del mundo. Entonces, y lo dicen, a ver, siempre lo han hecho, pero ahora lo dicen. Te la cuentan. Y claro, ahora te la cuentan. Entonces hacen sus necesidades con la puerta abierta. Esto es como me hiciste acordar la canción de Serrat. Esto es como la impunidad a escala grosera y berreta de Adorni, ¿no? Que también te contaba todo lo que se compraba porque en realidad lo hacía a la luz del día. Sí. El problema de todo eso es de que la sociedad se acostumbra a normalizar todo lo malo, ¿no? De que parecería que es algo normal que sucedan estas cosas. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos anestesiados o qué? Incluso aquellos que critican que critican la corrupción y todo eso, se jactan y se ríen de esas cosas que ocurren. Bueno, después se quejan cuando aparecen malos gobiernos, que han hecho las cosas muy mal, que han perjudicado a mucha gente. Bueno, eso es lo que son estos tipos que no le importa mucho a la humanidad, obviamente, está claro, porque... Sí, a ellos no les importa y la gente está anestesiada. ¿Por qué naturaliza este tipo de cosas? Porque no invadió y no mató a nadie, entonces parecería que no fue un chiste de parte de un político grosero y como tendría que, viste cómo es, invaden Palestina, invaden Irán y matan un montón de inocentes, entonces esto para la comunidad mundial no debe ser tan grave. No, Supongo que debe ser por eso. a la mundial, pero nosotras yo creo que, no sé, decime vos cuál es la evaluación que tenés contacto con otro mundo más cercano que yo.
A mí me parece que lo de Adorni pegó un poco en la línea de flotación del presidente y su hermana, por este asunto de que es tangible, o sea, una persona que se gasta 8 millones de pesos en sábanas, y yo abro la heladera y tengo una cebolla y un limón, y no llego el fin de mes, es el día 15 o el 20. Supongo que tiene como una cercanía con el problema, ¿no? Que no tiene ni la libra, ni el Siri, ni un montón de otras cosas, ¿no? Sí, a ver, la impunidad trabaja de esa manera, ¿no? Y más cuando tienen una cierta protección como la que tienen este tipo de políticos, donde los jueces miran para otro lado, donde la sociedad tampoco dice nada, donde los sindicalistas no salimos a gritar lo suficientemente fuerte, Claro. donde no hay un partido político de oposición, entonces se sienten liberados, en algún momento la van a pagar, pero se sienten liberados de poder decirnos y jactarse, de reírse. Bueno, lo primero que hizo Adorni, una de sus burlas hacia la sociedad fue de decirle a los periodistas que estaban acreditados en Casa Rosada de que habían despedido más de 60.000 trabajadores y trabajadoras del Sí, Estado. sí, sí. Y no nos calentamos con Y lo eso, dijo somos difícil que afortunadamente, podamos, dijo, ¿no? Estamos para festejar. nos parece normal que gaste tanta plata en sábana. O sea, no, yo creo que hay otras cosas que tienen que detonar antes, que tienen que primero poner en alerta a todo aquello que tenemos la responsabilidad de defender a los más vulnerables. Entonces, el tipo evidentemente siguió avanzando y se ríe de todo eso. Bueno, el presidente ni hablar, ¿no? Y si se ríen de todas esas cosas. Eso tiene una consecuencia muy mala para la sociedad, porque entonces todo el mundo va a creer que se puede hacer cualquier cosa Claro. en un país. Entonces, bueno, Es 3 veces más impune que Menem, o 15 veces más impune que Menem. sí, creo que Menem cerraba la puerta, pero no dejaba de ser impune. Claro. Es decir, después de todas las cosas que se descubrieron, seguía siendo senador. Entonces, a ver, si uno entra a comparar la impunidad, deja de fijarse en alguien que realmente tenga valores, que sea culto, que tenga empatía con una sociedad que cada vez está peor. Entonces, me parece que tenemos que mirar para arriba y tratar de buscar un candidato que realmente no solamente sea honesto, sino que sea culto, que no Claro. podemos seguir teniendo a alguien tan inculto y eso genera, si un presidente inculto, ¿qué se puede esperar de los que lo siguen y de los que lo rodean? Es Aunque decir, para las pibas el modelo de éxito sea los cajones con los dólares de Jessica Sirio, ¿no? no importa, yo creo que, a ver, uno siempre se fija en los padres, no sé si el modelo a seguir es la farándula o son los políticos o son los sindicalistas. Yo creo que uno siempre tiene de modelo a los familiares, a los seres queridos, a los amigos. Eso es Siempre cierto, uno se... pero cuando tenés una sociedad tan rota con varias generaciones ya de gente que no ha visto a sus padres levantarse a las 5 de la mañana para un empleo porque no hay empleo, no solamente porque no tengan ganas, digamos, no es un problema volitivo, sino que se ha roto esa cadena de la imagen del trabajo. Yo recuerdo a mi padre levantándose muy temprano, afeitándose, silbando mientras escuchaba la radio y se iba a laburar. Digo, se ha perdido esa imagen de los viejos saliendo a trabajar en vastos sectores de la población. Entonces está la salida fácil, ¿viste? Los pibes con los bitcoin, el jueguito, la extensión de la ludopatía y en las pibas el modelo de la salida temprana, ¿no? Más cuando en este caso ella dice, yo era la hija de un señor que fabricaba churros y logré todo esto por mi cuenta. Entonces es como súper confuso el modelo cultural.
Sí, también hacen pensar de que el que trabaja o el que es pobre nunca trabajó, ¿me entendés? Como si Claro, hoy los trabajadores y trabajadoras de nuestro país fuesen todos ricos. Entonces, claro. teniendo el 90% de la pobreza, cuando reclaman de que son pobres, de que no le alcanza para las cuatro comidas, porque no se pueden ir nunca de vacaciones, porque no se pueden comprar un auto, no tienen una casa digna, esa sociedad de incultos, que por suerte es minoritaria, tenemos que tratar de que aquellos Sí, que realmente ven la situación cultural del país que cada vez está más abajo tienen que salir a gritar porque son mucho más lo que piensan bien que lo de esto acá que piensan mal. somos más, Entonces, sí. ¿cuál es la respuesta que le dan a estos energúmenos? Y que quieren un plan, y no quieren un plan, quieren No, tener una vida digna trabajo, trabajando. trabajo, la dignidad del laburo. Daniel, estamos hablando con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Hay una embestida del gobierno contra los convenios colectivos de trabajo, contra los convenios de distintos gremios. ¿Cuál es la postura o han sido citados ustedes a la discusión del convenio? Y si fueran citados en algún momento, ¿cuál es la postura de tu sindicato? Sí, el embate del gobierno no es solamente sobre los convenios, han venido por las leyes laborales, con la modernización laboral. Está claro de que a partir de diciembre del 23 le ha declarado la guerra a la clase trabajadora y el resultado de eso, 25.000 pymes, más de 25.000 pymes cerradas, más de 320.000 trabajadores y trabajadoras en la calle, y la precarización laboral con la modernización laboral que ellos quieren tratar de decirle a la sociedad cuando nos volvieron a 100 años atrás. Mirá, particularmente con nosotros, ellos ya saben que no van a poder venir a decirnos a nosotros que incorporemos algunos artículos de la modernización laboral dentro del convenio. Eso no va a pasar. Eso es como decirnos a los aceiteros y a los desmotadores que tenemos que bajar los salarios porque la mayoría de los trabajadores de este país son pobres. Eso no va a pasar. A nosotros nos han convocado desde el gobierno y también nos han convocado las empresas. Nosotros no tenemos problema de sentarnos a ayornar el convenio porque nosotros de hecho lo venimos haciendo de hace muchos años. Nosotros dentro del convenio tenemos los comités mixtos de seguridad y higiene industrial, incluso en las provincias que no tienen la ley. Lo tenemos en todas las provincias de nuestro país. Después hemos venido ayornando el convenio de acuerdo a las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras. A ver, las empresas no necesitan que precaricen a los trabajadores para producir, está claro. Necesitan consumo interno, necesitan que no sea una libre importación para que los que hacen productos para el consumo interno lo puedan vender, necesitan que le bajen los impuestos, necesitarán que le suban el dólar, no sé, bueno, todo lo que vienen reclamando hace mucho, pero precarización laboral, para lo único que les sirve es para negrear un poco más a la clase trabajadora. Me agarro de una palabra que dijiste, no vamos a bajar los salarios porque crean que eso ayuda a la gente que no tiene ningún salario, y esto está claro, esto es nivelar para abajo, para decirte que ustedes han cerrado una paritaria muy buena, pero a mí me gustaría saber cómo se discutió esa paritaria y cómo hacen ustedes para lograr paritarias con tan alto nivel. Después decinos, en el contexto de la respuesta, cuál es el salario mínimo de ustedes. Nosotros hemos cerrado un salario de 2.500.000, estábamos a 2.344.000 para el peón, para el que recién se inicia, para la categoría más baja, y a partir del 1 de julio está en 2.500.000, no sé, 70.000, no me acuerdo, y a partir del 1 de septiembre 2.720.000 pesos. Eh, Nosotros hicimos mucha conciencia con con nuestra clase trabajadora, con los trabajadores y trabajadoras aceiteros, en donde los trabajadores saben cuánto tienen que ganar para cumplir
con esas 9 necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14b de la Constitución. Entonces, a partir de ahí, nosotros venimos haciendo un trabajo de hace más de 20 años, 22 años. Obviamente que las patronales últimamente han estado muy agresivas, particularmente con los dirigentes que participamos de la paritaria. Casi te diría una cuestión personal, ¿no? Es decir, de hablar de los aportes, de la caja, mintiendo con cifras que no corresponden a una organización que tiene 4.000 trabajadores en todo el país. Entonces, sin hablar nunca de las necesidades que tienen sus trabajadores, que fueron a trabajar en la pandemia por declararlos esenciales, producto también de una gestión de ellos. Entonces, me parece que esa ingratitud la iban a terminar pagando caro si no arreglábamos lo que los trabajadores y trabajadoras necesitaban. Pero bueno, evidentemente a nadie le convenía que nosotros hagamos huelga, pero obviamente nosotros no íbamos a resignar nuestro salario por un capricho de un gobierno o por una especulación, una avaricia patronal abundante de las patronales. Y nosotros venimos discutiendo de hace muchos años y por más que digan lo que digan, a nosotros lo que nos importa es la conciencia que tienen los trabajadores, que son los que nos van a respaldar. Por último, ¿qué pensás del plan de lucha que se acordó el otro día con CGT, CTA y demás, en algo que se dio a llamar así como en un sistema a la francesa? Progresivo. Yo no conozco los detalles del plan de lucha, porque me iban a convocar, pero no lo hicieron. A ver, un plan de lucha sin huelga, a ver, hay mucha gente que viene muy mal de hace mucho tiempo, y lo más vulnerable, los jubilados, los trabajadores que no tienen, que están desocupados, los pobres que están trabajando, los pobres que no trabajan, los discapacitados, vienen padeciendo desde hace muchos años y este gobierno lo está pateando en el piso. Entonces, me parece que hay que tomar una medida más drástica. Me refiero a la CGT para que esto sea más rápido, porque está claro que los tiempos que tienen los más vulnerables no son los mismos tiempos que tienen algunos dirigentes que creen hoy que no hay motivo para ir a una huelga, ¿no? Para ir a un plan de lucha con huelga. Porque uno puede hacer planes de lucha permanente y esperar al año que viene las elecciones, pero hay el que no le puede poner un plato de comida a su hijo en la mesa, no tiene tiempo de esperar a las elecciones del año que viene. Eso es hoy, se impone, es hoy. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber pasado por la columna vertebral, ¿eh? Digo, gracias a ustedes. Cada vez estoy más convencida que me equivoqué de vocación y que yo tendría que haber sido desmotadora y estar en tu sindicato. Bueno, está a tiempo todavía. Bueno, sí, más o menos te voy a decir, no sé si me da el cuero ahora. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Daniel, nos estamos viendo. Chau. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada, déjala que piense mal, y al pájaro de la benevolencia, échalo a volar. Al loco le doy razón y al bárbaro... Rosa León, Silvio Rodríguez, para los demás, María Elena Walsh.